Gracias por continuar con Actualidad. Yo soy Lucía Navarro. En una declaración judicial, John Ray III, ahora director general de FTX, tras la renuncia de su fundador Sam Bankman-Fried, aseguró que esta semana no tienen confianza en los balances financieros de la empresa. Lo dijo esta misma semana, no tiene confianza en los balances financieros de esta compañía. Hace unos días, en un documento judicial, se conoció que FTX debe alrededor de $3,000 millones a 50 creditores importantes. Y tan solo 10 le deben 1,450 millones, así que imagínense. La casa de valores digitales FTX llegó a ser la tercera más grande del mundo, llegando a un valor, debo decir, de $32,000 millones, una fortuna que se fue en un abrir y cerrar de ojos. Y un funcionario del Banco Central de Inglaterra dice, a propósito de hablar de asuntos de criptomonedas, que a raíz del colapso de la FTX, las criptomonedas tienen que ser reguladas antes de que generen inestabilidad en el sistema financiero. Y sería bueno, ¿no? El funcionario se refirió a la quiebra de esta empresa como el fracaso más espectacular hasta la fecha en el criptoecosistema. Y agregó que la regulación pues debe hacerse antes de que amenace la estabilidad financiera general. Pero bueno, ¿cómo regularlas? ¿Cómo regular las criptomonedas? Vamos a escuchar lo que nos dice Aarón Olmos, un experto en el manejo de criptodivisas. Buenas noches, bienvenido, Aarón. Sí, muy buenas noches, Lucía. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, ¿cómo se puede regular, Aarón, el mercado de las criptodivisas si es que no está regulado? Porque, bueno, vemos que algo pasó con FTX, pero bueno, ¿cómo se puede regular? Bueno, Lucía, hay que recordar varias cosas, ¿no? En principio, los criptoactivos, originalmente llamados criptomonedas, y la primera de ellas, Bitcoin, nacen principalmente para no ser regulados, ¿no? Por gobierno alguno. Y el tema con esto es que originalmente tampoco se preveía aquí la participación de las empresas exchange o terceros confiables, ¿no? Que tenemos en la actualidad, luego de ya casi 14 años de vida, ¿no? De este mercado criptoactivo. El tema con esto es que muchas personas a lo largo de los años han depositado su valor y su confianza en estas empresas y hay que decir que en los actuales momentos, si bien los precios tienen una gran tendencia a la baja, la plataforma, los protocolos de tecnología, los criptoactivos en su razón de ser, siguen funcionando igual. Aquí la gran falla fue, y esto hay que reconocerlo, y de ahí la gran necesidad de regular un mercado naciente, creciente, que todavía falta entender muy bien. La gran falla está en los intermediarios, la gran falla está en empresas como FTX, empresas como Mongox hace unos años atrás, BitConnect, que hay cualquier cantidad de historias vinculadas con fallas y fracasos de personas que se han montado sobre las plataformas de las criptomonedas, ofreciendo pirámides, ofreciendo ganancias inmediatas o inclusive siendo intermediarios de fondos, teniendo engañados a gran cantidad de inversionistas detrás. Entonces, ¿dónde se deben de comprar las criptomonedas? Este es el problema, ¿no? Fíjate, inicialmente los gobiernos de los países, principalmente en manos de sus bancos centrales, con el paso del tiempo, desdeñaban el mundo de los criptoactivos, no lo veían como algo serio, pero después del año 2017, cuando Bitcoin llega a tocar su techo más alto de esa época, que fueron los $21,000, comenzaron a prestarle atención, ¿no? Y comenzaron a prestar atención porque comenzaron a ver una dinámica de mercado donde las personas colocaban a nivel especulativo y podían hacerse ganancias increíbles, como lo hizo de hecho el CEO de FTX, el anterior CEO, que hacía arbitraje entre el mercado estadounidense y el mercado asiático de Bitcoin y otras criptomonedas, y bueno, llegamos a generar $25 millones casi diarios o semanales por esta operación. Entonces, ¿dónde se tienen que adquirir las criptomonedas? Bueno, en principio, de los desarrolladores originales. Lo que pasa es que ya los desarrolladores crean todo un ecosistema, no solamente la blockchain, sino la billetera web, el sitio web, las redes sociales, el exchange también, los espacios para hacer trading. Entonces pareciera que ya todo de alguna manera, de forma mancomunada, es una gran estrategia para que las personas entonces vayan directamente a los exchanges. Otra hora los exchanges no existían y las personas lo que hacían eran operaciones en plataformas P2P, peer-to-peer, donde Lucía tenía un dinero equivalente en Bitcoin
y Aarón estaba interesado en comprar Bitcoin y yo hacía un intercambio contigo de mi cuenta de banco a tu cuenta de banco y tú liberabas las criptomonedas a mi persona. Originalmente eso era lo que se hacía para comprar y vender. O sea, Hoy yo te por las hoy, vendí a ti, en pocas palabras, estas ¿no? empresas, es correcto, pero hoy por hoy estas Ujú. empresas de tecnología funcionan más como bancos, como funcionan como bancos, pero no son, pero son, siguen siendo empresas tecnológicas, quedan fuera de la legislación y la supervisión bancaria. Es allí donde los gobiernos quieren Ujú. ahora, con toda la razón por todo lo que está ocurriendo, meter la mano y permitir la creación de una legislación que les permita rendición de cuentas de estas empresas, porque muchas de estas empresas creadas por muchos muchachos geniales y muy genios ellos, pero al final de cuentas carecen de la estructura, los activos, la gerencia para llevar un negocio de miles de millones de dólares, tomando unas decisiones terribles detrás de esto. Y aquí vemos la falla institucional, la crisis institucional, la falla de los directores de estas empresas de pocos años. Y fíjense la gran cantidad de centros contagios que tenemos en la actualidad. Entonces, grandes reguladores están exigiendo participar en el mercado. No tengo problema de que los criptoactivos existan, pero ustedes tienen que funcionar igual que un banco. Ujú. Fíjate, me recuerdo el caso de El Salvador, que bueno, fue el país en el año pasado, en el septiembre 7, si mal no recuerdo, el año pasado, dolarizó, perdón, hizo al Bitcoin como la moneda corriente de El Salvador, y creo que el presidente Nayib Bukele, si mal no recuerdo, compró un montón de Bitcoins como en $65,000 cada uno, y la semana pasada estaban en como en $15,000, ¿no? O sea, la pérdida es estrepitosa. ¿Hay forma de que se recupere ese dinero? ¿Funciona como el mercado de Bueno, valores? lo que está pasando en El Salvador, lo que está pasando en El Salvador es inédito, ¿no? El Salvador está haciendo algo que se llama economía experimental, se está metiendo con dinero público y finanzas públicas en la adquisición de Bitcoin con la promesa de que esto puede ayudar a la gran cantidad de personas que está fuera de El Salvador y envía remesas a ahorrarse costos en transferencias, ¿no? Sin embargo, a 2.301 bitcoins, que era la última cifra que yo conocía, me hablan ahora de 2.800 bitcoins en manos de El Salvador, comprabas un promedio de $44,000 cada uno. Esos son más de 100 millones de dólares que deberían estar en libros, en los libros de la contabilidad Ujú. del Estado de El Salvador, dicho por el mismo ministro de Finanzas, no representan más del 3% del PIB, según ellos comentaron. Sin embargo, es una apuesta arriesgada porque se está colocando dinero público en un activo altamente especulativo, ¿no? Y lo cierto Ujú. es que El Salvador no tendrá pérdida realizada hasta que no venda esos bitcoins por debajo del precio por medio del cual los compró, ¿no? Ahorita la pérdida es en libro, pero la está experimentando. Entonces es una gran apuesta que un país tome finanzas públicas cuando no hay un marco teórico pensado para el desarrollo de criptoactivos dentro de la actividad pública de un país. El haber tomado de Bitcoin como una moneda de curso legal junto con el dólar, ellos tienen ya su economía dolarizada una buena cantidad de Ujú. años, Ujú. Ujú. no necesariamente ha tenido la aceptación que ha querido el presidente Bukele, y eso hay que reconocerlo. Si bien es un avance, es tecnología, no necesariamente está cumpliendo el objetivo. Sin embargo, la República Centroafricana también siguió los pasos de El Salvador. Algunos países están tratando de crear primero una regulación, una legislación, antes de ver cómo esto puede impactar en sus economías, y creo que es lo más sano, ¿no? Porque en definitiva es algo tan nuevo y tan volátil que hace falta crear el marco correcto para ver de qué manera esto, que no se va a ir porque llegó para quedarse, y no solamente Bitcoin, sino las stablecoins, y inclusive la propia propuesta de los bancos centrales por parte del Banco Internacional de Pagos, el BID, de la Ujú. CBDC, de la Central Bank Digital Currency, que ya están por allí rodando. Nos habla de que, bueno, pues la transformación del concepto del dinero y el valor ya llegó. Wow. ¿Qué es lo que la gente no sabe de las criptomonedas? El ciudadano común. ¿Qué es lo que deberíamos de aprender de las criptomonedas, Aaron? Bueno, para poder trabajar en el mundo de los criptoactivos no hace falta tener un PhD en economía, ni en matemáticas, ni nada de esto. Solamente hay que ser una persona cuidadosa desde el punto de vista de las operaciones, la letra pequeña que está detrás de cada uno de estos contratos que se firman electrónicamente o digitalmente para operar en un exchange, en una billetera digital o en un proyecto cripto. Vale decir, necesitamos tener educación financiera por un lado, educación Sí. tecnológica por otro, nociones básicas de economía, saber si el criptoactivo realmente me va a ayudar a solventar un problema.
No hacerlo porque el vecino me dice que lo hizo y rápidamente, en teoría, tiene unas ganancias increíbles. Hay que desconfiar de toda propuesta de inversión en criptomonedas que le garantice a usted más de 2 dígitos de rendimiento en cosas de meses. Eso no es el deber ser. Es un mercado muy especulativo y que de alguna manera no le garantiza unos retornos elevados a las personas de manera rápida. Entonces hay que educarse en materia financiera, en materia económica y tecnológica para poder incursionar de manera correcta, sobre todo buscándole el uso para uno mismo y para las personas y empresas de las criptomonedas, porque vaya que lo tienen, son valiosos desde el punto de vista de su tecnología. Pues Aaron, te agradezco mucho que nos hayas regalado un poco de tu tiempo para explicarnos sobre ese asunto de las criptomonedas y seguramente te invitaremos nuevamente porque hay mucho, pero mucho que aprender todavía. Aaron Olmos, gracias.